Hablaremos esta noche del silencio, del callar. Vamos a ver si sale esta charla, ¿no? Citaremos a personajes famosos que hablaban poco. Nos referiremos a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca e incluso citaremos algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica. Aquí hemos hablado de los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía incluso como valor de prueba. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar la contienda. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Pero hoy hablaremos del silencio. Decíamos que, aunque en la antigüedad se privilegiaba esa verborragia, por ahí el silencio religioso o el silencio sagrado no era infrecuente. Pitágoras, y como él, muchos, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Durante esos años ni siquiera veías al maestro. Pero el caso es que el silencio era decisivo entre los pitagóricos. Plutarco decía que el silencio era algo profundo, irreverente, y aseguraba que el silencio era divino, en tanto que era aquello que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él era una cosa más baja, para nosotros quizá no. Los padres de la Iglesia también se acercaron a ese pensamiento. San Ambrosio se preguntaba qué deberíamos aprender antes que cualquier otra cosa, si no era a callarnos para que pudiéramos ser capaces de hablar. Pero San Ambrosio refundió, en el sentido de compiló, suavizó, trabajó sobre el Tratado de Cicerón. No es que lo refundió en el sentido vulgar de la palabra, ¿no? Por ejemplo, a fulano lo voy a refundir. No. Refundió en ese otro sentido el Tratado de Cicerón sobre los deberes, es decir, lo aclaró. Convirtió el Tratado de Cicerón en un manual de conducta para los clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se había propuesto, toda vez que en su tiempo no había ni clérigos y ni siquiera cristianos. En esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. El silencio fue siempre, desde luego, una señal de gravedad, y hablar demasiado, señal de vacuidad y de ligereza. Se relacionaba la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. Uno piensa en los charlatanes, en las personas que se ganaban la vida hablando y vendiendo en la plaza del mercado. El Papa Pío V, allá por 1568, publicó un decreto especial donde se dice que estaba prohibido charlar en las iglesias. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, sería mejor, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. Te agarraron chamullando ahí en la iglesia, 10 días en cana. En tanto que el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, San Bruno, de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Parece que se retiraron al desierto, ahí en Chartois, cerca de Grenoble, en donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida. Hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, que no recuerdo quién era, y vio
una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando y quiso hacer un cumplido clásico y dijo, ¡qué belleza! ¡Qué maravilla! Solo le falta hablar. Y el escultor le contestó, pues si hablara yo sería el más necio de los escultores, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba. La cuestión es que la Orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Bueno, entonces lamento decirles que hablaban, se comunicaban. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Bueno, insisto, se puede ser incluso demasiado hablador escribiendo. Es curioso, ¿eh? No renunciaban los cartujanos a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión, pero ahí escribían tranquilamente. Bueno, es una renuncia, pero no tan amplia como la que pensábamos de entrada. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, murió en silencio, ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a la orden de los cartujanos una muestra de aprecio y consideración y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, haciéndola más suave en algunos aspectos, por ejemplo, en el referente a no hablar. Pero el proyecto indignó a los cartujos y enviaron una carta con objeciones, una carta de 20 páginas. Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con la reforma, es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y entonces, cuando en el Palacio Papal de Aviñón, estaban en la época de los papas en Aviñón, apareció una comitiva muy extraña, una delegación de ancianos cartujos, que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Bueno, tanto el Papa como sus cardenales quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque todos venían a manguear algo que querían, algún indulto, alguna exención, pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener el silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas y ni siquiera los obligó a que le dirigieran la palabra y en verdad ni los atendió. Lo dejó nomás que se fueran, que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, que no hicieran lo que quisieran. En España, vamos a hablar de reyes. Muchos reyes consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Los de España, desde Felipe II a Carlos II, es decir, excepto Carlos I, todos los Austrias, eran particularmente célebres por su condición silenciosa. Incluso usaban el silencio como estrategia para parecer más dignos, ¿no? Entre los franceses eran muy habladores Enrique IV, Luis XIV y Luis XV, los tres seguidos. Napoleón hablaba poco, Napoleón III muchísimo, hartaba a todos los ministros hablando sobre balística. Saben ustedes que era experto en esas cosas. En la corte de Versalles nadie podía hablar con el rey durante las comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Estabas ahí y si al rey se le prendía fuego el saco, vos no le podías decir, majestad, se le está prendiendo fuego el saco, no, tenía que dejar que se quemara. Si el rey no estaba muy elocuente, a veces nada más que para facilitar la comida, decía una sola frase como para dar permiso a los demás a que hablaran. No tenía ganas de hablar, pero igual decía, qué barbaridad, ¿dónde vamos a ir a parar? Y listo, ya los hablaban, decían cualquier cosa. Bueno, quiero decir alguna otra cosa. Roland Barthes nos enseña algunas cosas acerca del silencio. Por ejemplo, él siempre sostuvo que la interrogación
no era un modo natural del discurso, sino un modo muy cultural, y dice que la pregunta es quizá la peor de las violencias. Una pregunta, como decía Freud, es una voluntad de saber sexual. O sea, toda pregunta es indiscreta, toda. Te están preguntando cuál es tu sexualidad. Tiene relación con el voyeurismo, te obliga a la exhibición, ¿no? Entonces Barthes decía que era necesario postular el derecho a callarse, que sería la única defensa que uno tendría para desbaratar la opresión, la intimidación, el peligro del hablar, ¿no? Y ese modo también de perentoria extorsión, que es la pregunta. Contésteme, contésteme, contésteme. También callarse es una táctica mundana, ¿no? Acabamos de postular una moral mundana que señala, que recomienda el silencio para evitar las trampas de la palabra, ¿no? Pero también, decía Barthes, puede decirse que el silencio sirve para comunicar, porque a veces el silencio puede ser un signo, puede significar algo. Él dice que cuando uno utiliza al silencio como respuesta, pretende desbaratar los signos, pero resulta que el silencio puede ser significante, de un significado pleno. Bueno, pone el clásico ejemplo de los monjes que manguean, los monjes budistas que pasan mangueando con un bol lleno de monedas. Te ponen el bol ahí, ni siquiera te están pidiendo. Pero el silencio tiene un significado, es un silencio que pide. Una antigua historia cuenta que una multitud de filósofos se había reunido con gran aparato en presencia del enviado de un rey extranjero, ¿no? Esto creo que era en Grecia. Un rey extranjero mandó un tipo, una especie de conde de Kaiserling, para ver cómo eran los griegos. Bueno, y cada uno de los asistentes se esforzaba por mostrar su sabiduría para que ese enviado se formara de ellos la más alta idea e hiciera un bello informe sobre la maravillosa sabiduría de los griegos. Sin embargo, uno de ellos no decía nada y no contribuía con su parte. Era Zenón, nada menos que el de las aporías. Y el enviado de golpe se volvió hacia él y le dijo: ¿y tú no tienes nada para decirme con lo que yo pueda hacer mi informe? Y él le dijo: infórmale a tu amo que has encontrado entre los griegos uno que sabía callarse. Pero hay que notar la paradoja, ¿no? Este silencio no se volvió signo, sino cuando habló, cuando se lo acompañó de una palabra explicativa que le da sentido al silencio anterior, ¿no? Bueno, también puede decirse que si el enviado del rey extranjero hubiera sido un poco más piola, hubiera podido encontrar él solo, sin ayuda, el sentido, un sentido, por otra parte, polisémico, es decir, pueden encontrarte varios sentidos al silencio de Zenón. Primero, hay griegos silenciosos. Segundo, ese silencio es un discurso filosófico. Tercero, el resto no son más que charlatanes. Bueno, varios. Pero, desde luego, esa historia es así porque está hecha para nosotros, es para que la entendamos y la disfrutamos. Y en ese sentido importa poco si el silencio se mantiene o si se vulnera. En realidad, el silencio es un arma que sirve para desbaratar las palabras, pero también puede, insisto, solidificarse él mismo como un signo. Para terminar, señalo una linda pregunta que se hacía Kafka, que era un problema de conducta para él. Kafka deseaba saber en qué momento y cuántas veces convenía tomar la palabra
cuando había 8 personas que estaban conversando. ¿Cuántas veces para no quedar ni como muy palabrero ni como demasiado callado? Y en realidad es una angustia que todos conocemos, ¿no? Debo decir algo, no importa qué, de lo contrario van a creer que me aburro, lo cual es cierto, etcétera, 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 ¿no? Bueno. Finalmente Barthes termina diciendo que el juego de la palabra y el silencio no debe ser sistemático. O sea que para oponerse a la palabra dogmática no se produzca un silencio igualmente dogmático. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara estas vocaciones silenciosas y bueno, hemos encontrado este que es una historia personal, pero seguro es la historia personal de alguien silencioso, precavido con la palabra. Y es una hermosa milonga que va a cantar Omar Moreno Palacios y que se llama Nunca le dije nada. Nunca le dije nada, una milonga bartesiana que canta ahora mismo Omar Moreno Palacios.